Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo, la verdad, estoy emocionado de estar aquí con ustedes porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que definitivamente tiene su miga. Ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y, por supuesto, de la verdad detrás de su relación. ¿Recuerdan cuando protagonizaron Love is in the Air? Fue una locura. La química entre ellos traspasaba la pantalla y, como era de esperar, los rumores de romance comenzaron a inundar Internet. Y bueno, la verdad es que no se equivocaban. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más comentadas del mundo del entretenimiento. Todos queríamos saber más, entender qué estaba pasando realmente entre ellos. ¿Era solo una estrategia publicitaria o había algo más? Y la respuesta, aunque a veces parezca confusa, parece que finalmente se está aclarando. En este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre su relación, desde los inicios de Love is in the Air hasta los momentos más recientes. Vamos a analizar las declaraciones, las fotos, las entrevistas y, por supuesto, los chismes que han circulado por ahí. Pero lo más importante, vamos a intentar entender la dinámica entre ellos, y cómo la figura de Kerem se convirtió, según parece, en algo mucho más importante para Hande. Antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Así que suscríbanse ya. Espero que estén listos para un viaje lleno de revelaciones. Bien, empecemos por el principio. Love is in the Air fue, sin duda, un éxito rotundo. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y la magia que emanaba de Hande y Kerem como pareja protagónica era innegable. En cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública, se podía sentir una conexión muy fuerte. La serie, una comedia romántica fresca y llena de encanto, se convirtió en un fenómeno global. La trama, aunque sencilla, resonaba con el público, una estudiante de arquitectura, Eda YLDZ, que ve truncada su beca y culpa a un exitoso empresario, Serkan Bolat, por ello. Para vengarse, Eda decide fingir ser la prometida de Serkan, pero, como suele ocurrir en estos cuentos, la ficción se convierte en realidad. La química entre Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan respectivamente, era el ingrediente secreto del éxito. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, generaban una conexión palpable. El rodaje de la serie, que se extendió por varias temporadas, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa entre Hande y Kerem se encendiera. Pasaban largas horas juntos en el set, compartiendo experiencias, risas y, poco a poco, creando un vínculo que iba más allá de lo profesional. La complicidad era tal, que era imposible no notar la atracción que sentían el uno por el otro. Al principio, como suele suceder en estos casos, intentaron mantener su relación en secreto, pero era casi imposible. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que los mostraban juntos, compartiendo momentos íntimos, riendo y divirtiéndose. La evidencia era abrumadora. Los fans ávidos de noticias escudriñaban cada publicación, cada comentario, cada like en busca de pistas. Y no se equivocaban. Las primeras señales fueron sutiles pero significativas. Comentarios cariñosos en las redes sociales, likes a las fotos del otro, encuentros casuales que se repetían con frecuencia. Los fans con un ojo entrenado, notaban la forma en que se miraban, la complicidad que existía entre ellos. Las fotos robadas, aunque borrosas, mostraban a Hande y Kerem disfrutando de su tiempo libre, compartiendo cenas románticas, paseando de la mano. Lo que empezó como especulaciones, se convirtió en una confirmación oficial. Empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a intercambiar mensajes cariñosos y a aparecer en eventos públicos como pareja. Era el sueño de todos los fans hecho realidad. Las fotos en Instagram se multiplicaron, mostrando viajes, cenas románticas, momentos cotidianos que confirmaban la relación. Las entrevistas se volvieron más transparentes, con declaraciones de cariño y admiración mutua. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y el mundo del espectáculo celebraba su romance. Pero lo que me parece más importante es que Kerem no era solo un galán o un compañero de trabajo para Hande, parecía algo más. La relación iba más allá de la pantalla, se convertía en un apoyo fundamental para la actriz.
Ahora bien, ¿por qué Kerem era tan importante para Ande? Según la información que hemos recopilado, Kerem se convirtió en su confidente, en su apoyo, en su refugio. Él siempre estuvo ahí para ella, escuchándola, animándola y dándole fuerzas. Hay muchísimos testimonios de personas cercanas a la pareja que confirman que Kerem es una persona muy atenta, empática y que sabe escuchar. Esto, para alguien que está expuesto a la vida pública, es algo muy valioso. Ande, como sabemos, es una mujer talentosa y muy querida. Pero la fama también tiene sus contras, la presión, los rumores, las críticas. Y Kerem, con su experiencia y su madurez, le brindó el apoyo emocional que necesitaba. Fue un gran amigo, un gran confidente y, por qué no decirlo, un gran novio. La vida de una celebridad es un torbellino constante, rodajes, entrevistas, eventos, viajes, todo bajo la atenta mirada de millones de personas. La presión es constante y los rumores y las críticas pueden ser demoledores. Kerem, con su carácter afable y su experiencia en el mundo del espectáculo, entendía a la perfección lo que Ande estaba viviendo. Él mismo había pasado por situaciones similares, y supo ofrecerle el apoyo y la comprensión que ella necesitaba. Le brindó un espacio seguro, un refugio donde podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. La escuchaba, la animaba, la hacía reír. Era su roca, su confidente, su apoyo incondicional. Las entrevistas y declaraciones que han hecho en el pasado nos dan pistas muy interesantes. Ambos han hablado de su mutuo respeto y admiración, de la complicidad que tenían y de la importancia de la comunicación en su relación. Aunque no han entrado en detalles muy específicos sobre sus problemas, sí han dejado entrever que hubo momentos difíciles. La exposición mediática a los rumores infundados, las críticas despiadadas, todo ello podía poner a prueba la relación. Ambos eran conscientes de la importancia de mantener una comunicación abierta y honesta, de hablar de sus sentimientos y de resolver los conflictos de forma constructiva. Se esforzaron por construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Una de las cosas más comentadas fue la supuesta diferencia de edad. Kerem es mayor que Ande y esto, al parecer, fue un tema de conversación en algunos momentos. La diferencia de edad, en algunos casos, puede generar tensiones en una relación. Diferencias en las prioridades, en las expectativas, en la forma de ver la vida. En el caso de Ande y Kerem, la diferencia de edad era de 13 años. Sin embargo, al final, parece que el amor y la comprensión fueron más fuertes que cualquier otra cosa. Y es que cuando dos personas se quieren de verdad, la edad es solo un número. La madurez de Kerem, su experiencia y su estabilidad, fueron un contrapeso para la juventud y la energía de Ande. Ambos se complementaban y encontraron un equilibrio que les permitió construir una relación sólida y duradera. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, a veces, no son eternas. En 2022, después de 2 años de relación, Ande y Kerem decidieron separarse. Fue una noticia que entristeció a muchos, pero también demostró que ambos sabían tomar decisiones importantes y que se respetaban mutuamente incluso en la adversidad. La ruptura, como es normal, generó mucho debate y especulaciones. Se habló de infidelidades, de presiones laborales y de diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que ninguno de los dos ha revelado los verdaderos motivos de su separación. Y tal vez no debamos entrar en detalle. Cada pareja es un mundo, y solo ellos saben lo que pasó realmente. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron. Se habló de terceras personas, de diferencias en las agendas laborales, de la presión mediática que ejercía la relación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió ninguna de estas informaciones. Mantuvieron una postura discreta y respetuosa, protegiendo su intimidad y la de su relación. La decisión de separarse fue sin duda difícil, pero demostró la madurez y el respeto que se tenían. Lo que sí podemos decir, es que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han seguido manteniendo una buena relación. Se han cruzado en eventos, han compartido fotos con amigos en común y han demostrado que el cariño y el respeto perduran. Eso es algo admirable. Tras la ruptura, se han mostrado respetuosos el uno con el otro, evitando comentarios que pudieran perjudicarse mutuamente. En eventos sociales y en reuniones con amigos en común, se han mostrado cordiales y amigables, demostrando que la amistad y el cariño pueden prevalecer incluso después de una ruptura amorosa. Esta actitud es digna de admiración, y demuestra la madurez y el respeto que se tienen. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino.
Ande está centrada en su carrera, en sus proyectos y en su felicidad personal. Kerem, por su parte, también sigue triunfando en el mundo de la actuación y, al parecer, mantiene una vida discreta y alejada de los focos. Ande, tras la ruptura, ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Ha demostrado su talento y su versatilidad, y ha seguido creciendo como artista. Además, ha priorizado su bienestar personal, dedicando tiempo a sus amigos, a su familia y a sus aficiones. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera actoral con éxito. Ha participado en diferentes proyectos y se ha mantenido fiel a su estilo, mostrando su talento y su profesionalidad. Ha optado por una vida más discreta y alejada de los focos, disfrutando de su privacidad y dedicando tiempo a sus intereses personales. Ambos han demostrado que, a pesar de la separación, han sabido rehacer sus vidas y encontrar la felicidad por caminos separados. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Para mí, una de las más importantes es la necesidad de tener un buen apoyo emocional. En la vida, y sobre todo cuando se está expuesto a la opinión pública, es fundamental contar con personas que te quieran, que te escuchen y que te ayuden a superar los momentos difíciles. Kerem, en este sentido, fue un gran compañero para Ande. El apoyo emocional es crucial para afrontar los desafíos de la vida, especialmente cuando se está expuesto a la crítica y al escrutinio público. Contar con personas que te quieran y te comprendan es fundamental para mantener la estabilidad emocional y superar los momentos difíciles. Kerem supo ser ese apoyo para Ande y su presencia en su vida fue un factor clave para su bienestar. Además, esta historia nos enseña que las relaciones, aunque a veces terminan, pueden dejar huellas muy positivas en nuestras vidas. Ande y Kerem vivieron una bonita historia de amor, y aunque no duró para siempre, seguro que ambos guardan un buen recuerdo el uno del otro. Las relaciones, aunque no sean eternas, pueden aportar experiencias significativas y lecciones valiosas. Ande y Kerem vivieron un romance intenso y lleno de amor, y aunque su camino se separó, ambos guardan un buen recuerdo de esa etapa de sus vidas. Aprendieron, crecieron y se apoyaron mutuamente. Esta experiencia les dejó huellas positivas y les permitió evolucionar como personas. En definitiva, la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple historia de amor. Fue una conexión profunda basada en la amistad, el respeto y el apoyo mutuo. Kerem fue el confidente de Ande, su refugio y su compañero en los momentos buenos y malos. Y aunque la historia no tuvo un final feliz en el sentido romántico, ambos lograron salir adelante y seguir su camino con la cabeza en alto. Esta relación fue un ejemplo de cómo el amor, la amistad y el apoyo pueden transformar nuestras vidas. Kerem fue mucho más que un novio para Ande. Fue su amigo, su confidente y su mayor apoyo. Ambos aprendieron y crecieron juntos, y aunque su camino se separó, dejaron una huella imborrable en la vida del otro. La relación entre Ande y Kerem nos deja una valiosa lección: el amor, la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Hemos explorado la verdad detrás de la relación de Ande y Kerem, analizando sus momentos más importantes y tratando de entender qué significó Kerem para Ande. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen alguna otra opinión sobre Ande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.